What's that Bell Hermes? What's that new Patty? What's that new little bitch? Get her super wet. Do that bitch a bone. I told that bitch fresh. Did it on my own. That's why they're upset. The chopper on my hip, these niggas still talking. Capítulo 8. Recuerdos del invierno. Iniciar capítulo. Un grito resonó por todo el castillo cuando una helada furiosa se arrastró por las paredes interiores. Una reina molesta marchó por los pasillos mientras buscaba a un rubio en particular. La cama y la habitación que normalmente ocupaba estaban vacías salvo por una nota que decía que iba a salir. Dado que apenas podía hablar el idioma, Elsa tenía la sensación de que cierta princesa podría haberlo ayudado a escribirlo. En lo alto de una colina lejos del castillo había un grupo de niños que se lo estaban pasando de maravilla. El principal de ellos es una princesa y un shinobi desplazado. La pendiente nevada ya estaba cubierta de huellas, mientras los gritos de alegría resonaban en el aire. Ángeles de nieve cubrían la cima de la colina, uno notablemente lo suficientemente profundo como para mostrar el suelo debajo. Varios senderos de trineos se dirigían hacia el fondo, donde se había instalado un campamento. Listo para los niños que deseen tomar un descanso antes de hacer la caminata de regreso a la colina, solo para luego deslizarse nuevamente hacia abajo. En el centro había un cierto rubio que se usaba como fuente de calor improvisada durante el frío día de invierno. Ingrid sentada constantemente a su lado. Otros niños se apiñaban para calentar sus manos y cuerpos, mientras que cierta princesa pelirroja tenía en mente un uso diferente para él. Principalmente mantener caliente el chocolate caliente que había traído. Así que allí se sentó Naruto, con un gran recipiente de chocolate caliente en su regazo, mientras la princesa del país bailaba a su alrededor con los niños. Las risas llenaron el aire mientras todos los presentes se divirtieron mucho jugando afuera. Se construyeron y demolieron fortalezas a través de una docena de peleas de bolas de nieve a medida que avanzaba la tarde. Olaf incluso se unió, ya que estaba hecho de bolas de nieve, el pequeño se sintió perfectamente justificado para correr y saltar sobre cualquier pobre alma que estuviera cerca. Kristoff y Sven estaban en las montañas durante el día recolectando hielo. Dejando a la novia del montañés sola con el rubio recalentado por primera vez desde que había llegado. Se suponía que Elsa tenía una reunión hoy, así que nadie se molestó en preguntar si quería acompañarla. Con suerte, no estaba muy enojada por no haber sido invitada, o porque esencialmente se habían escapado. Cuando llegó el crepúsculo y comenzaron a caer copos de nieve, todos los niños comenzaron a regresar a casa. Olaf lo siguió mientras quedaba atrapado en el movimiento de cuerpos pequeños. Fue necesario convencerla para que Ingrid regresara al orfanato, pero la promesa de la rubia de visitarla mañana la hizo saltar. Dejando solo a Naruto, que estaba empacando cuidadosamente un trineo lleno de suministros sobrantes, y Ana, que estaba sentada viendo aparecer las estrellas. La princesa sonrió ante el fantástico momento que pasó durante el día. Jugar en la nieve con Elsa de niños siempre había sido uno de sus recuerdos favoritos. Salir corriendo del castillo para aprovechar las ventiscas que dejarían las colinas perfectas para deslizarse. Luego llevaban cubos llenos de nieve a la cocina del castillo, donde se reían y trataban de golpear el poste y las cacerolas que colgaban de las rejillas. Eran recuerdos como esos los que siempre hacían sonreír a la joven, incluso si estaba segura de que la mayoría eran mentiras. Mientras las dos princesas pasaban el día en un país de las maravillas invernal, arrastraban sus trineos de regreso a un castillo que estaba siendo decorado para un baile de verano. Los detalles sobre dónde habían estado jugando para encontrar tal nieve eran siempre un tema confuso. Cuando era niña, Ana no le había prestado atención o simplemente creía que habían ido a las montañas constantemente nevadas durante el día. Por supuesto, ahora sabía que eso habría sido imposible, pero tenía sentido en ese entonces. Honestamente, parecía que más de la mitad de sus recuerdos de esos días estaban en una especie de paraíso nevado al que ella y su hermana podían entrar y salir cuando quisieran. Por supuesto, ahora sabía que era solo la magia de Elsa haciendo la nieve, pero incluso con esa comprensión, ¿por qué no recordaba más? De todos los alegres recuerdos que tenía, la mayoría se mezclarían con los similares que eran. No hubo muchos momentos en los que pudiera pensar que involucraran el cálido beso de un día de verano. Casi todo lo que hacían las dos chicas parecía ser durante el invierno.
Sabía que ambos tenían bicicletas cuando eran pequeños, pero no podía recordar que ninguno de los dos fuera a montar con tanta frecuencia. Sin embargo, a pesar de eso, después de que Elsa se aisló, Anna descubrió que podía andar en bicicleta perfectamente. Pasando su tiempo pedaleando por el patio e incluso por los pasillos del castillo, deslizándose con una gracia bien practicada que no recordaba haber aprendido. Mucho patinaje sobre hielo y trineos, pero muy poco andar en bicicleta por la ciudad. Y eso era lo que más le preocupaba. Cuando Kristoff se va a casa por el día y Elsa se acuesta por la noche, Anna se encuentra sola con solo sus recuerdos. Recuerdos en los que ya no podía confiar como lo que realmente sucedió entre ella y su hermana. Durante esas terribles horas de insomnio, se preguntaba dónde comenzaba y terminaba la verdad. Afortunadamente, no le importaba tanto el pasado ahora que ella y Elsa se habían vuelto a conectar. Cuando era una niña encerrada fuera de la puerta de su hermana, la joven princesa había pasado mucho tiempo con sus pensamientos, pero ahora tenía amigos. Siempre era divertido estar con Olaf y Sven, mientras que su novio Kristoff era todo un caballero. Incluso estaba Naruto, quien estaba siendo súper molesto mientras agitaba una galleta en su cara mientras ella tenía profundos pensamientos filosóficos. De pie frente a ella estaba el rubio, sonriéndole mientras sostenía un dulce horneado justo frente a ella. Sin embargo, cada vez que lo alcanzaba, él lo tenía al alcance de la mano. Finalmente, se rindió y comenzó a inclinarse más. Solo para que el rubio agarrara su muñeca con su mano enguantada y la empujara hasta que se sentara. Colocando la galleta en su mano aún extendida, su compañera se sentó frente a ella y comenzó a mirarla fijamente. ¿Problema?, preguntó inclinando ligeramente la cabeza. Anna estuvo confundida por un segundo antes de pensar que debía haber estado mostrando pensamientos incómodos en su rostro. No hay problema, solo estaba pensando en algo, dijo agitando las manos frente a ella, casi perdiendo la galleta en el proceso. Los ojos de Naruto se entrecerraron en respuesta, levantando su dedo y golpeando a la chica en la frente. ¿Por qué estás triste? Sus palabras salieron lentas y mesuradas. Anna estaba atónita, habiendo esperado que la rubia dejara el tema en paz o no pudiera entender lo que había dicho. Tal vez debería darle el beneficio de la duda y ver si él podía ayudarla a ordenar sus propios pensamientos. Tener una nueva perspectiva sobre el asunto podría ayudar. Cuando era joven, hizo un gesto con las manos tratando de ayudarlo a entender. Mis recuerdos cambiaron, con suerte, sus palabras fueron lo suficientemente simples para entender. Pasaron unos segundos antes de que Naruto dijera algo. ¿Cambiado, no perdido?, preguntó, tratando de aclarar por sí mismo. Eso es, confirmó Anna. Mis recuerdos de una cosa se convirtieron en algo diferente. ¿Cuáles cambiaron?, preguntó Naruto, pareciendo tener la idea básica. Cuando era joven sabía acerca de los poderes de hielo de Elsa, pero esos cambiaron después de que algo sucedió. Nadie me dirá qué era ese algo, murmuró Anna la última parte, sin querer confundir más al chico. Inconscientemente, se encontró enredando un mechón de cabello entre sus dedos. Naruto tenía una expresión de desconcierto en su rostro mientras reconstruía lo que le habían dicho. ¿Cómo sabes que fueron cambiados?, preguntó manteniendo una posición de pensamiento. Le pregunté a Elsa sobre eso, y ella dijo que papá lo hizo hace años, respondió, aunque realmente no sé por qué. Demasiado para mantener esa parte en secreto. Mientras el rubio volvía a pensar, Anna silenciosamente esperaba que él se rindiera y los dos pudieran regresar a casa. Disfrutaba hablando con el chico, pero la princesa no estaba realmente convencida de que él pudiera ayudarla tanto. Era bastante impresionante que pudiera entender todo tan bien. ¿Son malos los recuerdos?, la repentina pregunta sacó a la chica de sus pensamientos. Dio un momento de pausa, sin haber considerado si estos recuerdos cambiados eran malos. No, comenzó vacilante, recuerdo que me divertí con Elsa mientras jugábamos en la nieve. Ella debe haber estado usando sus poderes, pero no recuerdo que los haya usado en absoluto. Fueron tus recuerdos originales de divertirte con Elsa. Oh, sí, nunca podría olvidar lo genial que fue pasar el rato con ella, Anna puntuó su declaración lanzando su puño al aire, un renovado vigor para la pelirroja. Entonces, ¿cuál es el problema? Anna se quedó paralizada a mitad de la postura, sin esperar realmente la pregunta. Me refiero a que nunca olvidaste lo bueno, solo que es diferente de cómo lo recuerdas, aclaró Naruto, esperando no haber dicho algo malo. No lo había hecho, pero aún así Anna pensó.
¿Qué estaba mal en tener recuerdos diferentes a los que ella sentía que debería tener? No importa que ella y Elsa habían sido mejores amigas cuando eran niñas, y ahora que la verdad estaba a la vista, nada iba a cambiar eso de nuevo. Entonces, ¿qué pasa si no recordaba que Elsa tenía poderes antes de su coronación? Ahora que lo sabía, todo había ido perfectamente. Supongo que en realidad no importa, dijo Anna, levantándose y sacudiendo la nieve de su falda mientras se preparaba para irse. Mis recuerdos pueden ser diferentes, pero lo que realmente cuenta sigue ahí. Naruto le sonrió ampliamente a la feliz princesa. Él mismo se puso de pie y la observó bailar alrededor del claro mientras él regresaba al trineo lleno. Unos segundos más tarde, el dúo se dirigía al castillo, una nueva capa de nieve ya cubría el suelo. Un corto viaje más tarde y ambos estaban parados en las afueras de la ciudad, el camino de tierra por el que habían estado girando en una calle adoquinada. Ninguno de los dos se movió, simplemente allí de pie, contemplando la tranquila belleza del pueblo. Las ventanas se cerraron por el frío mientras los hombres llevaban algunos troncos más al interior para mantener el fuego agradable y caliente. En el otro extremo estaban las agujas del castillo de Arendelle, donde Elsa probablemente se preguntaba furiosamente dónde estaban los dos. Elsa va a estar lo suficientemente preocupada por dónde estamos, dijo Anna mirando hacia Naruto, así que no la molestemos con lo que hablamos, está bien. Secreto, lo tengo, sonrió Naruto y levantó el pulgar, tratando de demostrar que entendía. A decir verdad, estaba preocupado por la princesa pelirroja. Durante el camino de regreso a la ciudad, se encontró constantemente mirándola mientras rebotaba alegremente por la carretera forestal. Pero, si te pones triste, habla con Elsa. Los hombros de la exuberante niña se inclinaron ante la petición y sacudió levemente la cabeza. No creo que ella sepa cómo ayudarme en esta situación. La joven se quedó en silencio mientras miraba el paisaje nevado, honestamente, probablemente obtendría mejor ayuda de los trolls. Por muy bien que le fuera en sus estudios, Naruto ahora estaba confundido. Trolls, era una palabra que aún tenía que aprender, y dada la situación ya tensa, preguntaría más tarde. Aunque probablemente era mejor pedirle a Elsa una aclaración sobre cualquier palabra en lugar de a Anna. La princesa podría ser menos que suficiente para describir las cosas de una manera que él pudiera entender. Si tuviera que adivinar, los trolls probablemente eran algún tipo de sanador mental, similar a los Yamanka de su casa. Donde quiera que fuera, o quizás cuando, como había empezado a pensar recientemente. Con Elsa controlando el hielo como Aku del clan Yuki, y ahora gente que podría ayudar a alguien con recuerdos revueltos. Las comparaciones entre su hogar y el lugar donde se encontraba ahora estaban comenzando a ser molestas. Tal vez había terminado en el pasado, y esto fue incluso antes de que naciera Kaguya. No es probable, pero tampoco improbable en este momento. Sinceramente, en este punto Naruto pensó que la única persona que lo sabría con seguridad era Kurama, y... el zorro gigante todavía no se había despertado. Sabía que el Biju había dicho que necesitaría descansar un rato. Sin embargo, después de todos estos meses, el rubio esperaba al menos algún tipo de respuesta de su compañero. En realidad, ahora era un poco preocupante. Si estos trolls, que Anna mencionó, fueran buenos con las cosas mentales, sería una buena idea ver si podían descubrir qué le pasaba. Aunque eso sonaba como un mal plan en general dado que probablemente no sabían nada sobre focas. Así que probablemente sea mejor no ir a verlos de inmediato y preguntarle a Elsa. Hablando de la reina, Naruto y Anna se estaban acercando rápidamente a uno que esperaba con impaciencia. Los copos de nieve que comenzaban a cubrir su cabeza le daban un bonito contraste a la llama como mechones de su cabello. Aunque la imagen absolutamente deslumbrante que dio en el suave aguacero helado, solo pareció acentuar lo molesta que se veía. Anna, al ver la expresión del rostro de su hermana, susurró una disculpa a su compañera de viaje, antes de correr hacia adelante. Pasando junto a la reina que aún miraba furiosa, riendo nerviosamente en el camino, la pelirroja se arrojó a los brazos de su novio que había estado esperando unos pasos atrás. La pareja se pierde inmediatamente en el abrazo del otro e ignora el resto de su entorno. Elsa suspiró ante las payasadas de su hermana, intentando con todas sus fuerzas ignorar los obvios sonidos de besos que ocurrían detrás de ella. Estaba feliz de que Anna hubiera encontrado a alguien por quien preocuparse tanto desde que habían abierto las puertas, pero también era un recordatorio de que ella misma no había encontrado a alguien con quien pasar ese tipo de tiempo de calidad.
Esto se suma al hecho de que todavía se defendía de las propuestas de matrimonio de los reinos vecinos y socios comerciales. Se estaba volviendo más difícil enviar respuestas de que ambos rechazaron la oferta y no comenzaron ninguna guerra cuando los otros países comenzaron a presionar por una unidad más estrecha. Afortunadamente, a medida que el comercio y las comunicaciones se ralentizaron durante los meses de invierno, la reina de Arendelle pudo tomarse un tiempo para sentarse y disfrutar de la compañía de sus amigos y familiares. Desde Anna y el personal, hasta Christoph, Sven y Olaf, el castillo siempre estaba animado en esta época del año. Incluso el idiota rubio sonriente parado frente a ella, rascándose la parte de atrás de su cabeza, ahora podía contarse entre ese grupo. No importa cuánto quisiera tirar de su oreja, gritar a todo pulmón o hacer que los carámbanos cuelguen de sus cejas por desaparecer en ella de esa manera. Ella no podía, no había una razón ahora que él había vuelto. Ella se preocupaba por él y quería que se mejorara. Todavía estaba ardiendo al tacto, y tuvo que caminar con su ropa pesada para evitar que algo se incendiara. Sin embargo, con el clima frío, ahora sería el momento perfecto para que pierda algunas capas y comience a controlar la fiebre. Con suerte, entonces podría llevar una vida normal y saludable y no estar atrapado en una habitación como cuando ella era más joven. Sin siquiera darse cuenta, se había vuelto precioso para ella. ¿Te divertiste?, preguntó Elsa luchando por mantener su cara molesta. El entusiasta asentimiento que recibió como respuesta fue tan cómico que no pudo evitar la risa que salió. ¿Todos llegaron a casa a salvo?, ella continuó. Otro asentimiento demasiado animado. Bien, trató de mantener su estatura de reina frente a la tonta rubia, vámonos a casa. Tuvo que resistirse a doblarse cuando la respuesta que obtuvo fue un pulgar hacia arriba y un sonido de Josh. Lo que sea que eso signifique. Dándose la vuelta, comenzó a moverse hacia el castillo. El sonido de un trineo tirado detrás de ella mientras los dos caminaban uno al lado del otro hacia el castillo. Fin de capítulo.